Fire. 10 feet of the chamber practically absolute. Lancers. Is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field? Did they ever exit a clean sky? Back. Bred like an ox. Section 27 degrees. There's always excitement, The but... humblest thing is God. El ejército americano, tras 84 días de intensa búsqueda, encontró la cuarta bomba, la caída en el mar. Enseguida abandonaron la zona. El proceso de descontaminación había concluido con la recuperación de todas las bombas, los restos de los aviones y la retirada de varias toneladas de tierra contaminada. En la caracterización que se ha hecho a partir de 2004 se han encontrado los pozos, las trincheras, con materiales de descontaminación de la época. Trajes, guantes, palas, piezas contaminadas, todo eso quedó allí. Desde luego habría sido deseable que todo eso se lo hubieran llevado, igual que se llevaron aquella tierra contaminada o se llevaron las bombas, ¿no? Pero la cosa más grave es que no se limpió del todo, que se dejó bastante plutonio. Es difícil de estimar, ¿no? Pero puede haber medio kilo de plutonio dispersado en el territorio. Eso es mucho plutonio. Para tranquilizar a la población y dar el tema por zanjado, el ministro Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dieron un baño en la playa de Palomares. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Question, do you detect any radioactivity in the water? If this is radioactivity, I love it. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la playa que llegó Fraga Iribarne? Dice, me he bañado yo, aquí no hay contaminación ni hay nada. Dice, porque cuando se ha bañado el ministro de Información y Turismo en las playas de Palomares es porque está absolutamente limpia. Nosotros, mi grupo ecologista, que entonces era AEDENAT, sí que estábamos muy preocupados, porque sabemos que hay un episodio de contaminación, sabemos que hay plutonio, sabemos que el plutonio se desintegra dando americio. El plutonio es grave como contaminación, pero el americio además es grave como emisor. Luego tenemos ahí un peligroso cóctel de sustancias radiactivas. Tenemos las dos, los dos peligros juntos, la contaminación y la exposición externa. La vida continuó en la zona. Se constituyó, con capital conjunto de Estados Unidos y España, un programa de vigilancia. La competencia de este programa recayó inicialmente en la Junta de Energía Nuclear y posteriormente en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. El tiempo va en nuestra contra, Dice la canción que el tiempo está en nuestro lado, pues en este caso no, el tiempo va en nuestra contra, porque el plutonio se va convirtiendo cada vez más en americio, con lo que aumenta la capacidad de contaminación externa, de emisión externa, y por otra parte el viento, el agua, las actividades humanas van dispersando la contaminación y van extendiendo
el área contaminada. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de radiactividad? La radiactividad es un proceso en el que se libera energía debido a la desintegración de núcleos de átomos inestables. El átomo está compuesto por un núcleo atómico rodeado de una nube de electrones. Los electrones, que tienen carga negativa, permanecen ligados al núcleo mediante la fuerza electromagnética que generan con los protones, de carga positiva. Aunque la mayoría de los núcleos son estables, los más pesados tienen un desequilibrio entre protones y neutrones. Cuando esto ocurre, el núcleo presenta un exceso de energía que se libera mediante radiación. Una partícula radiactiva es un sólido muy pequeño, del tamaño de las micras, que contiene en su interior átomos radiactivos. Eso es lo que es una partícula radiactiva. Estas partículas radiactivas pues, pueden surgir, están generalmente en el suelo, pero con el viento y todo eso se suspenden en el aire y pueden ser respiradas y por lo tanto introducidas en el cuerpo. Las partículas radiactivas emiten diferentes tipos de radiación, fundamentalmente alfa, que no es capaz de atravesar el papel o la piel humana, beta, que puede ser parada por una capa de aluminio, y gamma, que atraviesa el aluminio, la piel y todos los órganos. Estos tres tipos de radiactividad, ¿cuál es más peligroso? Pues depende, ¿eh? Para la exposición externa, la más peligrosa es la gamma, porque los fotones, como no tienen carga, son muy penetrantes y son capaces de penetrar hasta el interior del organismo y hacer daño en los tejidos del interior, ¿eh? La beta es menos penetrante y depende, claro, de la energía. El peligro de la alfa es que ingerir el emisor alfa, ¿eh? Lo que llamamos contaminación. Entonces tú puedes tener, no sé, polvo contaminado por emisores alfa. Si tú ingieres ese polvo, lo respiras, ese polvo puede quedar atrapado en los pulmones, en los capilares, en el estómago, y ya dentro del organismo ya no hay blindaje, ¿eh? La emisión alfa, las partículas alfa estarían haciendo daño directamente en los tejidos. Entonces, desde el punto de vista de peligro, yo diría que sin duda lo más peligroso es la contaminación de emisores alfa. Y hay algunos emisores alfa que se parecen mucho a sustancias que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, una sustancia que hay en los huesos, el calcio, ¿eh? Pues el calcio se parece bastante al estroncio, ¿eh? Hay el estroncio 90. Entonces el estroncio penetraría en nuestro organismo y ¿dónde iría? A los huesos, directamente, porque el organismo no lo distinguiría del calcio. El estroncio se quedaría a vivir en los huesos, emitiendo, dando lugar pues a cáncer de huesos, osteoporosis y cosas por el estilo. Es un ejemplo llamativo, pero no es el único, ¿no? El cobalto 90, se confunde con el hierro. ¿Y el hierro dónde está? En la sangre, ¿eh? Entonces el cobalto iría a la sangre y daría lugar a leucemias. En fin, cada radioisótopo tiene su cuadro, ¿no?, de enfermedades generadas y, bueno, pues es algo de lo que hay que librarse, ¿eh? La radiación es un fenómeno natural. Su peligrosidad depende de la dosis. Vivimos en un mundo radiactivo, ¿eh? Y en él pues nos encontramos muy bien. No hay ninguna dificultad. La dificultad está cuando, a través de la radiactividad artificial que el ingenio del hombre ha creado, pues creamos fuentes radiactivas muy intensas que, digamos, ya nos pueden afectar a las células de nuestro cuerpo. ¿Qué dosis de radiación es la peligrosa? La sumación de dosis pequeñas puede llegar a producir problemas, acumulación de dosis. Y eso es lo que se llaman los efectos estocásticos, ¿no? La palabra estocas procede de un término griego que era estocas adivino, al azar, ¿verdad? Y pueden aparecer o no. Y han aparecido en algunas personas, que han sumado muchas dosis de radiación pequeñas a lo largo de su vida. ¿Podemos hablar de alguna persona? Pues podemos hablar, por ejemplo, de la que descubrió el radio. Porque cuando lo descubres 1898 y cuando falleces 1934. ¿Y de qué muere? De una enfermedad de su médula ósea. Podría ser, con todo respeto, un prototipo. Ha estado acumulando radiación durante casi 40 años.
Durante años los vecinos de Palomares convivieron con la contaminación. Cultivaron en los terrenos, los rebaños pastaron en ellos e incluso hubo una casa habitada encima de donde cayó una de las bombas. La única medida que se tomó fue la realización voluntaria de exámenes médicos. Cada año, unos 100 vecinos de la zona viajaban a Madrid a las instalaciones del CIEMAT para someterse a reconocimientos. Los propios afectados no tuvieron acceso a sus informes hasta los años 80. No se han hecho, o al menos no se han publicado, estudios epidemiológicos. La primera vez que fui al CIEMAT se hablaba del cajón de Palomares. Quiere decir que todo estaba en el cajón, ¿no? No, el cajón de Palomares, pues saquen usted del cajón, porque esto hay que intentar. Claro, era un arma de doble filo, porque si tú sacas el tema a colación, y ha habido muchos periódicos, muchas televisiones sensacionalistas que han querido darle a esto otro ámbito, y eso ha hecho mucho daño también en la zona, porque hay que decir la verdad. Y diciendo la verdad, pero tampoco hay que extralimitar la verdad, llevarla más lejos de lo que es, ¿no? Porque la gente que vive en Palomares vive muy bien. La falta de información no solo impidió tomar las medidas adecuadas, sino que alimentó falsas creencias. Las plantas, pues, no tienen la capacidad, en el caso concreto de Palomares, de absorber el plutonio, o de absorberlo en grandes cantidades. Siempre en química, cuando algo es insoluble, en agua, por ejemplo, o en los jugos de las plantas, esa insolubilidad no es absoluta, no es completa. Siempre se disuelve una pequeña parte, pero puede ser, en el caso del plutonio, de a lo mejor el 1 o el 10.000 por 1000, es decir, una fracción muy, muy pequeña. Por lo tanto, no encuentro que no hay ningún inconveniente en comer los buenos tomates de Palomares que se hayan, digamos, crecido con buenos abonos y buen cultivo en la zona contaminada. A principios de este siglo, la costa española entró en la fiebre del ladrillo. La región de Cuevas, con buen clima todo el año, playa y bellos paisajes, era terreno ideal para las constructoras. En el año 2003, un informe del Consejo de Seguridad Nuclear alertó de que el movimiento de tierras generado por la construcción de viviendas podía levantar plutonio y acarrear problemas de salud. Han pasado muchos años sin que nadie haya hecho nada. Y que tenga que ser un grupo ecologista el que lo mueva, pues es un poco vergonzante, ¿no?, para las autoridades. Con motivo de esta alerta, el CIEMAT elaboró un mapa tridimensional de la contaminación en la zona. El resultado del estudio fue la constatación de que la zona estaba contaminada en un área mucho mayor que la inicialmente considerada, afectando a varias zonas en Palomares y una en Villaricos. ¿Por qué en la sierra hay contaminación? Es porque el día del accidente, pues la dirección del viento iba en ese sentido, ¿no? Y la sierra hizo de barrera y entonces todo el vertido contaminante que llevaba el viento, pues se depositó allí. O sea, hizo un choque contra la sierra y se acopió allí. Esa es la explicación técnica que conocemos. Como consecuencia de este estudio, se compraron o alquilaron las zonas contaminadas y se procedió a su vallado.
En esta zona cayó una de las bombas, ahí, por dentro de la valla. Bueno, la valla no estaba, la valla me después. Ahí cayó una de las bombas, de ahí fue donde me dio el trozo de cinta para hacerme un cinturón para la pesca submarina. El estudio del CIEMAT ha sido refrendado por las instituciones europeas en materia de seguridad nuclear. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Hay un refrán que dice que quien rompe paga y se lleva los tiestos, ¿no? Nosotros no tuvimos culpa de nada de esto y es obvio que el gobierno tendrá que tomar carta en el asunto, el gobierno americano, para hacer la retirada de estos residuos, que es lo que esperamos nosotros que haga, que sea cuanto antes. Los vecinos de Palomares han terminado por no querer oír hablar del tema, ya que además de las consecuencias directas del incidente, han tenido que soportar el estigma que conlleva. ¿Dónde nos ha perjudicado más esto? Pues sobre todo en la salida al mercado de los productos agrícolas de Palomares, que tenemos productos de primerísima calidad, de calidad contrastada en todos los mercados, tanto nacionales como europeos, allí donde van nuestros productos, que pasan todo tipo de controles, y sin embargo, pues en aquella época solamente el hecho de decir que los tomates venían de Palomares, sin tener más referente ni haber hecho ningún tipo de control, pues la gente, los mercados, en fin, sufrimos la pérdida tanto de credibilidad como en la venta de nuestros productos durante varios años, ¿no? Es más, hubo un momento en que nos vimos obligados a comercializar nuestros productos con marcas que no eran de Palomares. El CIEMAT guarda silencio, no concede entrevistas ni emite comunicados. La Embajada de Estados Unidos se limita a decir que están estudiando el caso. En estos momentos tenemos los estudios. Han venido científicos para saber qué tipo de residuos teníamos. Han venido científicos para explicarnos cómo había que retirar esos residuos. Se han hecho investigación, se ha hecho estudio con profundidad de todo Palomares. O sea, más que nunca sabemos lo que hay. Lo que no nos puede pedir nadie es que sigamos estudiando. ¿Estudiando qué? Las carreras tienen un límite. Después hay que poner en práctica el estudio. Y el estudio ya está más que hecho. Por lo tanto, el problema está, ¿dónde llevarlo? Mire, nosotros lo que queremos es no tenerlo. Si Estados Unidos tiene que pensar dónde tiene que estar, pues ellos sabrán dónde tienen que ponerlo. Pero lo que no podemos tener nosotros, que ya bastante hemos sufrido, con tenerlo ahí involuntariamente. Han pasado 47 años y los afectados ya no creen en las palabras de buenas intenciones. Quieren hechos. Señoría, el Gobierno de España está decidido a proceder a la limpieza definitiva de Palomares, de forma que los habitantes de la zona puedan recuperar sus tierras sin ninguna limitación de uso. Como sabe, el punto clave del plan de rehabilitación de Palomares es la retirada de los residuos de plutonio. Con este fin, el Gobierno ha solicitado a las autoridades norteamericanas el traslado de los residuos fuera de España, ya que no hay en nuestro país una instalación ni zona que pueda almacenarlo. Yo creo que es un problema de justicia, que si alguien genera esa contaminación, pues tiene que hacerse cargo de ella. En España no hay ningún sitio donde depositar esos residuos. Hay actualmente en funcionamiento el cementerio nuclear del Cabril, que es de residuos de media y baja actividad, y no puede haber, en el Cabril no puede haber emisores alfa. Y ahí está, aquí estamos hablando de emisores alfa, estamos hablando sobre todo de plutonio, que es un emisor alfa, ¿no? Por otra parte, el volumen de residuos es inmenso, entonces el Cabril se llenaría con estos residuos, ¿no?
Se está hablando también en estos días de la construcción de un cementerio nuclear de alta actividad. Tampoco podrían ir ahí, porque ese depósito está diseñado para residuos procedentes de centrales nucleares, es decir, residuos cuya contaminación está muy concentrada, y aquí tenemos contaminación muy difusa. Luego habría que construir algo ad hoc para depositar estos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada. Entonces, esto es otro problema. Estados Unidos, en justicia, debería llevarse esos residuos y entiendo yo que deberían pagar la operación, ¿no?, de descontaminación. Y 30 millones de euros, oye, para lo que puede provocar esto, yo creo que no es dinero. Aunque, hombre, vamos a ver, es mucho dinero, pero no creo que sea dinero. Para tranquilizar a toda una comarca, que es que no hablamos de Cuevas, es que el Americio se extiende. Y no es una cuestión de Cuevas, llegará muy lejos. Y tenemos toda la responsabilidad, y todos la responsabilidad de actuar cuanto antes para hacer una limpieza de esto. Además, esto es una zona sísmica, provoca movimientos de tierra. Puede provocar otro problema al mover el plutonio, que lo digo yo sin ser científico. Hoy la contaminación está controlada, pero la falta de estudios deja sin saber si ha habido víctimas civiles del accidente. Mis padres ya murieron. Los dos murieron de cáncer. Mi madre tenía 63 y mi padre 74. Yo muchas veces me lo he preguntado, si esto hubiera ocurrido en otro sitio de Europa, ¿estaríamos ya como estamos? ¿Hubiera pasado tanto tiempo? ¿Hubieran pasado tantos gobiernos? Hombre, claro que tenemos miedo. Es una cosa que no la piensas todos los días. Porque si la pensáramos cada día, bueno, pues no viviríamos. Pero ese miedo siempre lo tenemos, siempre. Los habitantes de la zona disfrutan del buen tiempo, la buena comida y la tranquilidad de manera segura. Pero viven con la espada de Damocles sobre sus cabezas hasta que no se proceda a la limpieza total. Eso tenían que haberlo hecho ya, y haberlo limpiado. Claro. Porque es un peligro ahí. ¿Es seguro que está ahí? Pues entonces, ¿qué hace ahí? Llevároslo vosotros, que es vuestro, que lo habéis traído vosotros. ¿No? Los americanos que vengan y se lo lleven, que es suyo. Que mira para lo que vinieron, fíjate. Fire. 10 feet of the paper cracked the afternoon. Lancelot. Is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field? Did they ever exit a clean sky? Back. Red like an ox. Section 27 degrees. You know, it's excitement, The but... humblest thing to God